Y voy a leer los últimos versículos del capítulo 5 de Hechos. Dice, ellos oyeron esto, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció, perdón, él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados tú luchando contra Dios. Entonces, esto ha venido a consecuencia de la reunión que han estado, ahí están eh, Pedro y los discípulos, como vimos, ¿verdad? Anteriormente. Y ahora pues están tratando cómo van a, o sea, están con el tema de cómo tratar más bien con ellos y cómo van a hacer que se callen. Am, y bueno, pues hemos tenido esta escena antes donde están reunidos y los han llevado a la cárcel, etcétera, pero al día siguiente aparecieron en el templo enseñando nuevamente. Ahora vemos unas palabras de Gamaliel que, sabio o no, parece que, bueno, el Señor lo usó para proteger a los apóstoles en este momento. Y bueno, interesante, ¿verdad? Am, ver aquí a Gamaliel, un fariseo, hablando a los saduceos. Y interesante que lo escuchen. Quiere decir que, pues, evidentemente tenía bastante, o sea, respeto de parte de la gente. Bien, vamos entonces leyendo 5:33 nuevamente. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Esto, nuevamente quiero decir, esto es un tema político, esto es un tema de popularidad, no, y son, además de eso, son religiosos, y cuidado que uno se ponga o se entremeta en el camino de un sistema que se ponga en forma de ataque, un sistema religioso, como pues se ha visto en la historia. En nombre de Dios, la humanidad ha hecho atrocidades, ¿verdad? Muchas cosas, y por religiosidad, no porque Dios les haya dicho que lo hagan. Entonces, interesante que aquí tenemos esta situación y como digo, este es un fariseo hablando a los saduceos y al concilio en general, y le están escuchando, le van a tomar lo que él dice. Enfurecidos por la exhortación de Pedro, los líderes religiosos querían silenciar a los apóstoles, poniéndolos a muerte. Ellos rehusaban creer a los dos testigos del Mesías, ¿verdad? Y bueno, debo decir que no solamente eran dos, sino que dice más atrás, decía, ¿verdad? Pedro y los discípulos, dice, o los apóstoles. Y entonces han debido ser más que dos testigos en este momento, pero, perdón,
lo que estamos refiriéndonos aquí es a los dos testigos que Pedro presentó en defensa. Perdón, los dos testigos que vimos la anterior vez, ¿verdad? Los dos testigos que él dio era que ellos lo habían visto y que el Espíritu Santo, ¿verdad? Era otro testigo. En el versículo 32 leemos aquello. Entonces, ellos están rechazando este testimonio, ¿ya? Históricamente, el mayor enemigo de la verdad es la religión. Y eso llama la atención. El mayor perseguidor de la verdad es la religión organizada. Corre por tu vida cuando la religión empuña una espada contra sus oponentes, ¿verdad? Entonces, versículos 34 a 39. Vamos a ir rápido en esta noche porque, bueno, así están las notas. Entonces, vamos a aprovechar, avanzar un poco más rápido. Y Dios mediante, vamos a terminar el capítulo 6. Dice así, 5:34. Dice, por cierto, pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por el momento. Entonces, un fariseo muy respetado llamado Gamaliel impidió que los líderes religiosos asesinaran a los apóstoles, tal como lo habían hecho con Jesús, ¿verdad? Entonces, Gamaliel obviamente es famoso, ¿verdad? Pablo lo hizo famoso, era su maestro, y Gamaliel aquí se opuso a la muerte de los apóstoles. Dios usó su consejo sensato para salvar a sus siervos. Como digo, hay diferencia de opinión aquí. No sabemos la motivación de Gamaliel, pero lo que hizo fue en realidad salvar la vida de estos apóstoles, probablemente. Versículo 35, y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. O sea, es la voz está apaciguando la situación, ¿verdad? Cualquiera que fuese su motivación, el consejo de Gamaliel salvó la vida de los apóstoles. Entonces, por eso podemos decir que Dios usó a Gamaliel para salvarlos. Versículos 36 y 37 dice así, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Nuevamente estoy usando la Biblia de las Américas, y es un poco diferente, es por esa razón. Luego el versículo 37 dice, después de él se levantó Judas. Entonces Teudas y Judas, otro que se levantó de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Al parecer aquí Gamaliel es una persona más analítica. Está tomando toda la historia, lo que ha pasado, eventos pasados, y lo que sucedió en esas circunstancias quedó en nada, ¿verdad? Y entonces él dice, aquí esto probablemente déjenlo que se disipe, solo se va a deshacer. No hay por qué levantar esto más, ¿no? Según lo que él está diciendo. Gamaliel dio dos ejemplos de movimientos políticos que habían terminado abruptamente sin la intervención del Sanedrín. Obviamente no eran de Dios. Claro. Y eso es esas mismas palabras de Gamaliel, en cierto sentido, toma autenticidad o podría dar crédito ante el Sanedrín, ante todo el concilio. ¿De qué? O sea, por el hecho de que este movimiento no se ha deshecho, ¿verdad? Entonces,
pues eso debía confirmar a ellos que era pues auténtico y era de Dios, ¿verdad? Y pues bueno, algunos creyeron más adelante, pero otros continuaron rechazándolo. Versículo 38 dice, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, perecerá. Entonces, aunque probablemente no era un creyente él mismo, el argumento lógico de Gamaliel de que no interfirieran con los apóstoles persuadió a la corte, persuadió a la corte. Les pareció una buena una buena postura que tomar. Versículo 39, pero si es de Dios, dice Gamaliel, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Entonces, evidentemente tienen dudas, ¿verdad? Están dudando, quieren confirmar, bueno, no es que quieren confirmar, si hubiesen querido, lo hubiesen hecho, pero tienen dudas de que esto puede ser auténtico. Y entonces es tanto que ha sucedido y tanto que han autentificado el mensaje, ahora están inclusive Gamaliel está dudando. Y bueno, uh, vamos a ver a continuación. Entonces, lo que sucede. ¿Hasta dónde podemos decir? La recomendación de Gamaliel pudo haber permitido a los apóstoles el permanecer en Jerusalén después del apedreamiento de Esteban, aunque muchos creyentes tuvieron que huir. Ahora, ¿se acuerdan de eso? Bueno, pues vamos a estudiarlo más adelante. Pero dice Hechos 8:1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Claro, Saulo y el concilio son uno, ¿verdad? Saulo es uno de sus representantes más adelante. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces, excepto los apóstoles, nos tiene que llamar la atención aquello. ¿Por qué será que todos fueron dispersos, menos los apóstoles? Y por eso las notas dice aquí, puede ser posiblemente por la intervención de Gamaliel en esta situación. Déjenlos, no los toquen a estos, y entonces no, tomaron esas palabras de Gamaliel y no los tocaron a ellos, aunque persiguieron a toda la iglesia. Versículo 40, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Entonces, siguiendo el consejo de Gamaliel, después de azotar a los apóstoles, y eso de los apóstoles, de los azotes, podemos mirar en el Antiguo Testamento, en la ley, Deuteronomio 25:3 decía, puede darle 40 azotes, pero no más, no sea que le dé muchos más azotes que estos y tu hermano quede degradado ante tus ojos, ¿verdad? Entonces, esto era en cuanto a las reglas de los azotes. Y entonces, bueno, no sabemos cuántos azotes les hubiesen dado en este momento, pero Pablo recibió varias veces y también el Señor Jesucristo, ¿no? Pero al parecer esto no era tanto como para dejarles moribundos, sino simplemente darles una amenaza o para hacerles ahuyentar o callarse, ¿no? Entonces el Sanhedrín los liberó y les ordenó que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús, que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús. Eso es el problema. Enseñar en el nombre de Jesús. Ese es el gran lío que tienen. El gran lío que tienen.
Pero se dan cuenta, hermanos, entonces la importancia que tiene el enseñar en el nombre de Jesús. Es decir, lo que enseñamos es a Cristo y a Él crucificado. Lo que enseñamos es la salvación en Jesucristo. Lo que enseñamos es aquello, ¿verdad? Jesucristo es la esencia. Enseñamos a un hombre y su obra por nosotros. Es la gracia de nuestro Dios para con nosotros. Y entonces, eso era el poder detrás de estos discípulos. No era ni siquiera los milagros. Interesante, ¿verdad? No hagan milagros. No les dijeron eso. No les dijeron eso, aunque tal vez era incluido, no sé, en la reprimenda que le dieron. Pero ellos están diciendo específicamente, dejen de enseñar en ese nombre. ¿Ya? Eso llama la atención, ¿no? Que eso era el poder detrás de lo que estaba sucediendo aquí. Mateo 10:17, pero cuidados de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Interesante que Jesús les dijo, les preparó de antemano. Tal vez en su momento, cuando él dijo eso, ellos pues no se imaginaban. Pero miren cuán rápido está sucediendo y cumpliendo justo lo que él había dicho. Versículo 41 dice así, ellos pues salieron de la presencia del concilio y fíjese entonces cómo salieron, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Eso realmente destaca la motivación que tenían los apóstoles. Destaca dónde estaba su corazón en todo esto. Em, el mismo hecho que el mundo los haya identificado con Cristo les fue un honor, les fue algo que se vieron motivo de regocijarse, imagínense. Los apóstoles dieron gracias a Dios de que eran dignos de sufrir por Cristo. Eran dignos de sufrir por Cristo. Ellos lo vieron de parte de Dios, que Dios les había permitido, Dios había dado esta oportunidad de ser tenidos por dignos de padecer por su nombre. Eh, 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 que estemos creciendo pues en este entendimiento de lo que es compadecer de los sufrimientos de Cristo y tener esa mente que tuvieron estos apóstoles. Versículo 42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Nuevamente, eh, enseñaban, no dejaban de enseñar y predicar a Jesús. Nuevamente, están enseñando en ese nombre, el Cristo. Jesús es el Cristo. Este Jesús de Nazaret es el Cristo, el anunciado, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Eh, todos los días estaban enseñando y predicando. Qué lindo, realmente. Y con razón vemos el impacto que tuvo, ¿verdad? En este tiempo. Muy bien. Ahora vamos a ir al capítulo 6 y vamos a cambiar un poco la marcha. No vamos a ver más prédicas en sí o más explosión de crecimiento y de así, pero lo que vamos a ver ahora es una situación que ocurrió entre los hermanos dentro de la iglesia y era una situación práctica, o sea, era una necesidad práctica que ocurrió, una necesidad material, una cosa de organizarse, una cosa de administración más que otra cosa. Y vamos a ver la solución que dieron
los apóstoles y establecieron personas que puedan ser propicias para ayudar con esta distracción material que ocurrió. Y ellos van a tratar de suplir esa necesidad apuntando a hombres que sean idóneos para ese propósito. ¿Se acuerdan cuando, cómo se llama, Jetro, el suegro de Moisés, vino de visita ¿no? Con su esposa, sus hijos, llegó y él vio a Moisés y le dice, Moisés, no vas a poder así. Tú no puedes hacerlo todo. Tienes que asignar a personas y que ellos tomen también contigo esta tarea. Ahora es interesante de que estos hombres aquí en Hechos 6 tienen un propósito singular y a la vez Dios les dio sabiduría a los apóstoles no es nomás aumentar más líderes, sino han dado la prioridad los apóstoles a la oración y a la preparación de la palabra, a la enseñanza. Y estos nuevos jóvenes llenos del Espíritu Santo, sabios, iban a trabajar sirviendo a la iglesia en ese sentido, aliviando esas cosas para que los apóstoles puedan dedicarse a lo que realmente tenían a la prioridad, a la importancia de seguir enseñando en ese nombre, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar al pasaje, entonces, y vamos versículo a versículo aquí. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces aquí tenemos probablemente, voy a decir, una situación que era de cultural en un sentido. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque los judíos nativos, ¿ok? No se llevaban 100% bien generalmente con los judíos helenistas, ¿ok? Los helenistas eran simpatizantes de los griegos, querían adaptarse a la cultura griega. Y estos judíos nativos quieren pues aferrarse a su cultura hebrea, etcétera, etcétera. Y entonces tienen un poco de, seguramente, un poco de rechazo natural, ¿no? En cuanto a estas personas. Y entonces se da la facilidad, ¿verdad? De este roce. Y entonces vemos la sabiduría de parte de los líderes de manejar esta situación. Es importante que los líderes de una iglesia sean dirigidos de parte de Dios, de su espíritu, para tratar estas circunstancias, porque estamos hablando de vidas humanas y no es nomás un negocio. Bueno, si quieres nomás, si no te despido. No se puede hacer eso. Se tiene que trabajar con la gente en sabiduría y ser inclusivo con la gente. A la vez, hay que también dar ciertas pautas y tiene que haber ciertas medidas dadas, etcétera, ¿verdad? Requiere mucha sabiduría de lo alto. Y entonces me tocó unos años pastorear a una iglesia y doy gracias a Dios por esa oportunidad, pero ahora tengo un aprecio muchísimo más elevado por los líderes de la iglesia,
porque es un trabajo muy, muy duro, muy arduo, y hay que orar por los líderes de nuestra iglesia siempre, pedir que el Señor les dé sabiduría. Y en este acontecimiento vemos a los apóstoles realmente resaltando en su sabiduría de parte del Señor. Los primeros diáconos, ¿ok? Y realmente si queremos entender el propósito y el rol, aunque usted no crea, algunos no creen que estos son diáconos como se tiene en la iglesia hoy día, pero este pasaje nos enseña realmente dónde nació el rol del diaconado. Aquí explica claramente. Más adelante vamos a ver que siempre Pablo se dirige a los ancianos y a los diáconos, ¿verdad? Eran evidentemente roles de liderazgo en la iglesia, pues yo soy de la postura de que aquí en este capítulo nació ese rol de diaconado. ¿Para qué? Para librar a los ancianos al rol tan importante que tienen, la oración y la enseñanza. Tan importante, y eso es lo peor que se le puede hacer a un pobre anciano, a un pobre pastor, a un pobre líder de ese sentido, es ponerle a hacer las cosas de a diario y distraerle con las cosas que realmente son secundarios, terciarios, cuando él debería estar enfocado en la palabra y orando, ¿no? Eso es tan importante. No se puede preparar un mensaje 5 minutos antes y lanzarse. Eso toma tiempo de estudio, preparación, oración, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Vamos, Lucas dejó de reportar el número de creyentes añadidos a la iglesia y comenzó a comentar sobre los nuevos discípulos. Y ya quedó en claro el hecho de que la iglesia estaba en un crecimiento explosivo y avanza pues ahora con este tema que hubo los primeros roces, ¿no? Los apóstoles estaban ahora desarrollando discípulos, fíjese, animando a todos los creyentes a crecer espiritualmente a la madurez y utilidad. Y eso es justamente lo que Jesús les había dicho que hicieran, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, era lo que ellos, era lo que Jesús les había encomendado hacer. Bien, voy a agrandar, esto se me quedó un poco aquí, perdón hermanos. Muy bien. Bien, vamos al siguiente punto. A menudo, cuando una iglesia está funcionando bien, un desacuerdo estalla. Aquí tenemos el primer caso registrado de desunión en la iglesia. Y como digo, no era tan difícil imaginarse que esto iba a suceder, porque había esa incomodidad entre estos dos grupos de todas maneras, ¿ya? Y entonces, a nombre de las viudas, tal vez es lo que se están, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo se arregla el asunto. El argumento fue entre helenos griegos y los cristianos hebreos. Históricamente, estos dos grupos de judíos nunca habían vivido juntos en paz. Lo que había sido un prejuicio cultural ahora surgía como un problema espiritual en la iglesia. Y esto es un lindo momento para establecer la igualdad. No hay prioridad dado a los judíos nativos y una forma de trato, un trato diferente a las viudas helenistas, ¿verdad? Todo por igual, todo por igual. Y entonces aquí la solución que tienen que dar es uno de largo alcance, no es nomás esta situación, ¿ya? Sino que es a largo plazo lo que ponen de solución. Ambos grupos tenían viudas necesitadas, pero las necesidades de las viudas griegas no estaban siendo suplidas igualmente. Aquí los apóstoles no van a apuntar a jóvenes fuerzudos, ¿ya? O sea, lo principal, claro, son jóvenes, pero no dice a los más fuertes, a los más fuerzudos, a esos llama para que ellos vayan y hagan este trabajo, porque era un trabajo físico, obviamente, servir las mesas, etcétera.
No, tenían que ser ¿qué? Bueno, vamos a ver las condiciones de estos jóvenes. Es impresionante realmente. No eran cualquier joven, ¿ya? No era por ser joven solamente, ¿ya? Escogete a cualquier joven que vaya y sirva. No, no, no. Es bien importante ver la forma en que van a suplir esta necesidad. Versículo 2 nos dice, entonces los 12 y obviamente los 12 era un título, ¿no? El grupo de los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Ahora, ellos no están diciendo no queremos servir mesas, no, no están diciendo no somos, no nos vamos a humillar de esa manera. No están diciendo eso de ninguna manera, ¿ya? Y creo que no está de mal un líder de la iglesia que sabe alzar la escoba de la iglesia y sabe barrer de vez en cuando, eso no está nada malo, ¿ya? Pero aquí lo que ellos están diciendo, que por comprometer la enseñanza, ¿ok? Por comprometerse en cuanto a la oración, ir a servir mesas sería un error, dicen ellos. Entonces, algo tenemos que hacer y entonces van a resolver el problema de una manera interesante. Los apóstoles trajeron a los discípulos juntos para resolver el problema. Esta reunión privada entre los apóstoles y los discípulos se centró en la importancia de servir las mesas. Ninguna responsabilidad en la iglesia es sin importancia y eso lo vemos por la categoría, por el nivel de personas que escogieron para hacer esta labor. Los apóstoles explicaron que su responsabilidad era la de estudiar y enseñar la palabra de Dios. Ellos estaban alimentando a la iglesia así como los pastores lo hacen hoy, ¿ya? Y entonces hay dos cosas aquí. Ellos están dando prioridad a lo que el Señor Jesucristo les había dicho, la oración, la preparación de la palabra. Eso requiere tiempo. No es por el hecho, ya hemos pasado 3 años y medio con Jesús en persona, ya hemos recibido nuestra educación, ya no necesitamos estudiar. No, 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 esto es día a día, ¿verdad? Es continuo y pues la enseñanza del rebaño también está en esto, ¿no? Entonces, versículo 3 dice así, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, fíjese estas condiciones, buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, ¿ya? Esta tarea. O sea, son condiciones bastante altas para servir mesas, ¿no le parece? ¿Y es por qué? Porque estamos sirviendo a personas. No es que nomás estamos siendo meseros, sino estamos sirviendo en el poder del Espíritu, ¿ya? A las personas, de una manera en amor, de una manera servicial, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es tan importante. La solución sabia de los apóstoles incluyó la selección de hombres claves para servir las mesas. Y por otro lado, preparación para ser los futuros ancianos de la iglesia. ¿Por qué no? ¿Verdad? Naturalmente, pero no siempre necesariamente, ¿ok? No todo diácono debe ser anciano. No todo diácono debe ser anciano. Hay algunos diáconos que son excelentes diáconos, pero no son ancianos, ¿ya? Hay algunos ancianos que nunca debieron ser ancianos, debían quedarse diáconos, porque el trabajo del diaconado lo hacen muy bien en vez de ser ancianos. Pero bueno, eso es para otro día. Estos hombres tenían que reunir un estándar piadoso de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ya un alto requisito. Estos hombres fueron escogidos de entre los discípulos y se les dio autoridad
para llevar a cabo las responsabilidades de la iglesia hacia las viudas. Seguramente van a haber momentos que decisiones van a tener que hacer, ¿ya? Cómo se va a desarrollar este trabajo, etcétera. Pues son hombres sabios y guiados por el Espíritu y por ende van a poder desarrollar muy bien este trabajo. Dice los apóstoles, y nosotros nos entregaremos, es decir, echarnos de prep, así de totalmente, nos vamos a meter a la oración y al ministerio de la palabra. La oración desempeñó un papel importante en el ministerio de los apóstoles y era de igual importancia que su ministerio de enseñanza. O sea, la oración y la enseñanza van de la mano, de igual importancia. Versículo 5 dice así, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, los primeros dos hombres mencionados, Esteban y Felipe, se convirtieron en el enfoque de Lucas para los eventos próximos del libro de Hechos. Capítulo 7. Vamos a tomar un poco más lento porque va a hablar de Esteban y también vamos a ver a Felipe, el evangelista. Entonces, no solamente eran meseros, entendían la palabra de Dios, eran hombres espirituales. Entonces, muy interesante todo esto. A los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, ¿ya? O sea que les pusieron las manos encima para que reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? No. Les van a poner manos, van a orar sobre ellos para pues colocarles en la labor del ministerio que van a desarrollar. Vamos a ver las notas aquí. Los apóstoles oraron e impusieron las manos sobre estos hombres. La imposición de manos no les dio a estos hombres poderes especiales, un nuevo don espiritual o el Espíritu Santo. No, ya tenían el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. Como creyentes de la edad de la iglesia, ya poseían el Espíritu Santo, obviamente. Para ser llenos del Espíritu tenían que, ¿no? Entonces, la imposición de manos identificaba públicamente a esa persona como separada para una tarea especial o ministerio. Por lo tanto, la congregación sabía que estos hombres habían recibido su responsabilidad por el liderazgo de la iglesia, ¿ya? Y eso a la vez los hace responsables ante la congregación, ¿no ve? Entonces, esas dos cosas no es una cosa hecha en secreto, sino en público y por medio de la imposición de manos es una linda señalización de lo que se está haciendo. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Interesante esa palabra, obedecían a la fe, y se lo menciona, ¿se fijaron? Se lo mencionó en capítulo 5, versículo 37, cuando se refería a la gente que seguía a Judas y a Teudas. Teudas es en 36, dice que le obedecían, fueron dispersados. Luego dice lo de Judas, los que le obedecían, es decir, los que seguían esa enseñanza, ¿verdad? Los que estaban, eso sería interesante, si tuviésemos tiempo, hacer un estudio de esa palabra, la conexión ahí entre lo que es estas personas que obedecían a la fe, es decir, seguían las enseñanzas o qué, en qué sentido está esa palabra. Interesante. De todas maneras,
Dios usó la enseñanza de su palabra para traer resultados sorprendentes. Hermanos, si queremos resultados en nuestra iglesia, tenemos que soltar la verdad, soltar el evangelio principalmente, el poder de Dios, que es para salvación. Eh, es para salvación al incrédulo, es para salvación del poder del pecado al creyente, ¿verdad? Y entonces es tan importante predicar, enseñar la palabra de Dios. Y es por medio de eso que vamos a tener resultados, no por programas, aunque los programas son lindos, son buenos y queremos programar, pero lo principal es la clara articulación y enseñanza de la palabra de Dios. Nuestra fe está en la palabra. A medida que se enseñaba la palabra de Dios, más discípulos fueron entrenados. ¡Qué lindo! En vez de que los apóstoles estén queriendo acaparar su posición, están entrenando a otras personas y más líderes, qué sé yo, y por medio de eso hay multiplicación que está sucediendo aquí. El gran número de sacerdotes que se convirtieron en creyentes y discípulos quizá explica el aumento de la persecución por parte del liderazgo judío religioso. El momento que empieza a haber vida que es visible y que empieza a dar gloria a Dios como una iglesia corporativa, empiezan los ataques, ¿no es cierto? Empiezan los ataques de por fuera, incluso por dentro. Ok, vamos a ver entonces, Esteban entra a la escena. No vamos a hablar mucho acerca de él en esta noche. La siguiente vamos a abarcar más. Pero el ministerio, defensa y muerte de Esteban abarca 6:8 a partir de este versículo hasta 7 versículos 60. 6:8 dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y eh, este es uno de esos jóvenes, que escogieron para servir las mesas. Entonces, aquí tenemos, entonces, en Hechos 6 y 7, Lucas se centró en Esteban, un discípulo que hizo milagros para probar que su mensaje venía de Dios. Bien, entonces Hechos, el libro de Hechos va desde la ida de Jesús, la partida de Jesús, hasta el encarcelamiento, el primer encarcelamiento de Pablo. En Hechos capítulos 1 y 2 tenemos que el Espíritu desciende y pues la iglesia está empezando. Capítulos 3 al 5 tenemos la primera prédica de Pedro, su primer milagro, su segunda prédica, ¿verdad? Y luego capítulos 6 a 7, los primeros diáconos, y luego vemos Esteban y la persecución. ¿Ya? Entonces ahí está. Bien, versículo 9 dice así: pero se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, con este joven, ¿verdad? Que pues estaba enseñando evidentemente, y se ponen a discutir con él. La multitud de gente religiosa disputaba en contra de Esteban. Saulo pudo haber sido uno de los cireneos mencionados aquí, no sabemos, ¿no? Pero él era cireneo. Luego tenemos versículo 10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hablaba con denuedo y con convicción y también a ciencia cierta, ¿verdad? Es decir, y con entendimiento hablaba las cosas. Esteban esgrimió la espada del espíritu en la palabra tan poderosamente que cuando hablaba, sus oponentes no podían defender sus posiciones impías. Sus posiciones impías. Versículo 11.
Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, ¿no? Entonces, algunos judíos religiosos secretamente difamaron a Esteban. Estas personas convencieron a hombres para mentir y decir que Esteban habló en contra de la ley y el templo. Vamos a ver a continuación en capítulo 7 todo lo contrario, cuando él defiende el evangelio conforme a las escrituras del Antiguo Testamento de una manera impresionante. La religión con frecuencia recurre al engaño, asesinato del carácter cuando es desafiada. Cualquier cosa con el fin de, de tapar la verdad con su mentira. Vamos entonces, el ministerio de defensa y muerte de Esteban, versículos 12 al 14, dice así, y alborotaron al pueblo, claro, siempre en masas, ¿no? Siempre moviéndose en grupos grandes, etcétera, aunque sea pagando a la gente para levantarse, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Versículo 13. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, cosa que era totalmente falso. Versículo 14 dice, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y claro, esto en realidad es un rumor y esto es algo que sucedió, ¿se acuerdan bien? Cuando Jesús todavía estaba en vida, ¿ya? Y entonces esto están ellos todavía con esta, ¿no? Que Jesús había dicho tantos y ahora lo están achacando a Esteban por haber dicho algo así. Entonces, que dijeron, Mateo 26:61, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando Jesús estuvo hablando eso, pero él estaba hablando de una cosa espiritual y no estaba hablando de destruir el templo en ese, ¿no? Entonces, es desde ahí que los chismes han empezado y ahora está él queriendo achacar y unir a Esteban con lo que estaban yendo los rumores, ¿verdad? Entonces, versículo 15 nos dice así, y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Eh, Ahora, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo habrá sucedido esto? Interesante. Obviamente algo sobrenatural, pero lo que a mí me impresiona es la respuesta de esta gente. Mientras que los líderes religiosos acusaban a Esteban, Dios transformó su rostro milagrosamente, ¿ya? Pero fíjense, la transformación de Esteban fue otro evento que ocurrió solo una vez en el libro de Hechos, uno de los muchos eventos únicos durante este periodo de transición de la iglesia. Las escrituras nunca nos manda a orar por esta experiencia o nos dice cómo se hizo, ¿ya? No sabemos por qué y no sabemos qué, ¿no? Y esto no es para repetirse ni nada así, pero a pesar de su rostro resplandecer, los líderes religiosos continuaron odiándolo y al Mesías, a quien con júbilo él proclamaba. Eh, Realmente, el que no quiere oír, el que no sabe, perdón, el que no quiere entender la verdad, dice, ¿no? O sea, se enterquece en un momento de esos, dice, no me confundas con los hechos y ya decidí, ya hice lo que yo quiero hacer, yo no voy a cambiar mi mente, ¿no? Eh, entonces, aquí
hasta aquí llegamos, hermanos, en el estudio de esta noche. Porque quiero tomar más tiempo para el capítulo 7 y hacerlo desde el principio, em, este, para poder tratar este capítulo tan hermoso, tan precioso, el testimonio de Esteban. Y para algunas personas, el capítulo 7 de Hechos es su capítulo favorito de toda la Biblia. Bueno, debe haber, hay muchas cosas aquí. Obviamente no vamos a poder hacer mucho tiempo, pero sí queremos ir un poco más, a un paso más, un poco más lento para el capítulo 7 y observar un poco acerca del testimonio de, que él da, que Esteban da, conforme a las escrituras, porque se acuerda la acusación era que este mensaje, este Esteban está hablando en contra del lugar santo, hablando del templo y de las escrituras, ¿verdad? Y entonces va a usar las escrituras y claramente explicarlas de una manera muy preciosa, como para compartirle a un judío hoy día, preciso. Y cómo se nota que el Espíritu Santo estaba, y no es que en mucho, quiero decir que en muchas maneras de hablar decimos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Con la ayuda, Esteban, con la ayuda del Señor. Pero sabe que más bien al contrario, vemos aquí el Señor estaba fluyendo con la ayuda de Esteban. Es decir, Esteban era el vehículo, Esteban era el medio, pero era Dios quien estaba fluyendo mediante él. Era Dios quien estaba predicando o obrando mediante Pedro y muchos estaban siendo salvos. Era Dios quien estaba haciendo la obra en Pablo. Y Pablo continuamente hace esa aclaración. Yo trabajé más que ellos, más no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Y esa motivación, esa energía, ese poder, esa persona del Espíritu Santo está en nosotros, porque de otra manera, hermanos, no podemos hacer la obra. Y hay que hacer la distinción claramente. No es nosotros con la ayuda del Señor, sino es nosotros como vehículo del Señor. Él fluye en y a través de nosotros. Y nosotros meramente somos un instrumento, como digo, ¿no? Un guante vacío, un guante, tenía mi guante aquí el otro día, parece que lo llevé. Y bueno, pero un guante, ¿qué hace? ¿No? O sea, un guante se cae, no hace nada, ¿verdad? Es vacío, ¿verdad? No tiene vida. Pero en el momento que yo pongo mi mano dentro del guante, wow, tiene utilidad. Hace lo que mi mano le dice que haga, ¿verdad? Y entonces ese guante llega a tener, es un instrumento, es una herramienta en manos de la persona que pone su mano adentro. Y cuando Dios pone su mano en nuestra vida, entonces puede utilizarnos como un instrumento hábil, útil, para uso de justicia, ¿verdad? Y vamos a ver, o estamos viendo, ¿verdad? Cómo es que los apóstoles y ahora los diáconos están siendo instrumentos para justicia, y un ejemplo clave va a ser Esteban y luego Felipe, de personas utilizadas. Eh, entonces, jóvenes son, ¿no? Jóvenes, Esteban, joven y Felipe.